Bueno, en este video les vamos a hablar de la distancia recorrida por un ciclista mediante el método de Simpson. Para empezar, sabemos que hoy en día muchos ciclistas usan apps de ejercicio que calculan la distancia que recorren gracias al GPS o a sensores. Pero en algunos casos, lo único que se tiene es la velocidad del ciclista medida en ciertos momentos. Cuando eso pasa, no podemos usar fórmulas directas. Necesitamos usar matemáticas para estimar esta distancia. El problema es que muchas veces no conocemos la función exacta que escribe cómo cambia la velocidad con el tiempo. Solo tenemos algunos datos tomados cada cierto intervalo. Como no podemos integrar una función que no tenemos, lo que sí podemos hacer es aplicar un método numérico que trabaje con estos valores puntuales. Por lo que el método Simpson un tercio es una forma precisa de estimar distancias cuando solo tenemos datos experimentales, ya que es muy útil para analizar recorridos, controlar el rendimiento físico o simular trayectos, como en el caso de este ciclista. Como objetivos del proyecto tenemos que queremos estimar la distancia recorrida por un ciclista a partir de su velocidad variable en función del tiempo, utilizando el método de Simpson de un tercio implementado en Octave. Como objetivos específicos tenemos representar una situación de la vida real donde se necesite calcular una distancia a partir de velocidades medidas en intervalos regulares, explicar de manera clara en qué consiste el método de Simpson un tercio y cómo se utiliza para aproximar integrales definidas. También tenemos que implementar el método de forma práctica en el lenguaje Octave, mostrando su utilidad para resolver el problema planteado. Además de interpretar el resultado, obviamente, obtenido desde el punto de vista físico y cotidiano, explicando su significado real. Ahora, con la fundamentación teórica sabemos que cuando un objeto se mueve, la distancia que recorre se puede obtener integrando su velocidad con respecto al tiempo. Es decir, si conocemos cómo cambia su velocidad, podemos calcular cuánta distancia recorrió en un intervalo usando esta expresión que vemos aquí, que dice distancia es igual a la integral de velocidad respecto al tiempo. Eh, lo siguiente es que en la práctica muchas veces no tenemos una función continua para la velocidad, sino solo datos tomados en intervalos regulares, como ya se ha mencionado anteriormente. Por lo que en estos casos podemos usar un método de integración numérica que trabaje directamente con estos valores. Por eso, el método Simpson es útil, ya que aproxima los datos con parábolas, es decir, curvas suaves que solo pasan por los puntos conocidos. Luego estima el área bajo esa curva, lo cual equivale a calcular la distancia. Y en la siguiente diapositiva vamos a profundizar más acerca de esto. Bueno, ahora pasamos a qué es el método de Simpson de un tercio. Entonces acá podemos encontrar como la definición general de este método, que es de integración numérica, donde buscamos es encontrar el área bajo la curva aproximadamente, utilizando parábolas en lugar de rectas, que es lo que generalmente se usa como métodos de trapecio y demás. ¿Cómo funciona este método? Pues acá podemos hacer que se dividan en intervalos de integración, destacando que estos subintervalos deben ser, que debe tener unos subintervalos que deben ser iguales, y por cada par de subintervalos se ajusta una parábola que pase por 3 puntos consecutivos. ¿Sí? ¿Por qué deberíamos usar este método? Se preguntarán algunos de ustedes. Porque, como lo decía, tiende a ser más preciso que el método del trapecio. Y en casos cuando la función tiene una variación suave, ¿sí? O sea, cuando la parábola es como olitas pequeñas y que se pueden medir mejor. Porque digamos en esos casos el trapecio corta pedazos de esas olas y nos dan ¿qué? Nos dan una área menos aproximada, ¿sí? O sea, es menos precisa. También es muy útil cuando no conocemos esta función, pero sí tenemos sus valores en puntos determinados para poder trazar el intervalo, ¿sí? ¿Qué condiciones debemos tener? Que primero que todo, el número total de subintervalos tiene que sí ser par, y que los puntos deben estar equispaciados, o sea, que
sus distancias sean todas iguales. No puede haber uno más grande ni uno más pequeño. ¿Sí? De aquí pasamos a la fórmula de este método, donde tenemos la que se evalúa desde A hasta B, donde acá podemos, no está escrito, pero podemos ver que va de A hasta B, que es el inicio del intervalo, donde se va a hacer la debida, la debida fórmula, donde tenemos que es h sobre 3, que es generalmente los 3 puntos dividido sobre h, que es la distancia entre los segmentos. Aquí tenemos la fórmula para hallar la distancia de los segmentos, ya volvemos acá con la fórmula. Tenemos que es b menos a sobre n. N va a ser el número de subintervalos que vamos a tener. En este caso serían 1, 2, 3, 4, 5, 6 subintervalos. Acá pasamos a la siguiente fórmula. Entonces podemos definir que van a haber x sub 5 intervalos, ¿sí? Primero que todo. Entonces, para este caso, también en la fórmula, después de haber hecho h sobre 3, multiplicamos esto por la suma del primer dato que tenemos acá, que es esta altura, más el segundo dato, que sería esta altura, multiplicado por 4. Y después lo multiplicaría, el siguiente dato, que sería este, se multiplicaría por 2, que serían 4 y 2 los valores intermedios, y se le suman los extremos. Como podemos ver acá, el primer extremo no se le multiplica nada, y el segundo extremo sí, tampoco se le multiplica nada, mientras que entre medio sí se multiplica. Por 4 y por 2, generalmente. Después de eso, con eso vamos a tener una fórmula general para hallar el área bajo la curva, como tenemos acá, que va a ser b menos a, que va a ser este punto final menos el punto inicial para tener una base. Y aquí vamos a tener la, la suma de todo esto dividido entre 6, que van a ser el número de segmentos, que, bueno, para el número de segmentos que vamos a tener acá. En la implementación en Octave, ya teniendo el ejercicio que es un ciclista viaja por 30 minutos, pero su velocidad no es constante durante todo el trayecto, la velocidad varía a lo largo del tiempo debido a diversos factores como el terreno, el esfuerzo del ciclista y posibles cambios en la ruta. El objetivo es estimar la distancia recorrida durante esos 30 minutos utilizando un enfoque numérico. Vale. Los datos usados que respectivamente son T, que son los tiempos en minutos, y B, que son las velocidades en metros por minuto, ya se empieza a ejecutar a continuación el programa de Octave. Y bueno, entonces, primero se define una función llamada Simpson-13 que recibe pues dos vectores, t en tiempos y b en velocidades, que devuelve una sola salida, que es d, distancia calculada. Para n, este calcula el número de intervalos que es igual al número de puntos menos 1. Y en el caso de h, este calcula el tamaño del intervalo h, asumiendo que los puntos están igualmente espaciados. Ya en la parte del condicional, este lo que hace es verificar que n sea par como lo requiere el método de Simpson, y si no lo es, pues muestra un error. Suma como tal inicializa pues la suma, valga la redundancia, con el primer y el último valor de velocidad. Para el bucle, este lo que hace es sumar los valores de velocidad en posiciones pares, o sea, 2, 4, 6, etc., y multiplicados por 4. Este segundo bucle lo que hace es sumar las posiciones, sumar los valores en posiciones impares intermedias, o sea, 3, 5, 7, pero estos multiplicados por 2. En el caso de este, aplica la fórmula de Simpson para obtener la distancia total. Y ahí se finalizaría pues ¿qué? El programa como tal. Y ya sería cuestión de ejecutarlo. Vale, primero pues cogemos los primeros valores de t y después los segundos de b.
Vale, pues como se puede ver en la gráfica, pues ahí se evidencia gran parte pues de los datos que pusimos y que pues en este caso pues como se puede ver que la distancia aproximada recorrida en 30 minutos es de 6.933,33 metros. Vale, pues ya con los resultados y análisis, pues tras haber ejecutado el programa en Octa, pues con los datos proporcionados, como dije anteriormente, se obtuvo una distancia aproximada de 6.933,33 metros recorridos en 30 minutos. Este resultado lo que nos dice es que pues el ciclista partió desde el reposo y fue acelerando hasta alcanzar una velocidad máxima y luego desaceleró hasta detenerse nuevamente. La estacionación tiene sentido con un trayecto típico de aceleración y desaceleración. El método de Simpson un tercio proporcionó pues una aproximación precisa utilizando un conjunto limitado de datos discretos, ya que su precisión es especialmente notable en funciones suaves, datos esquiespaciados, como en este caso. Y vale, ya para concluir, podemos decir que el método permitió determinar con una gran precisión la distancia recorrida por el ciclista utilizando las mediciones puntuales de velocidad, como también que la integración numérica demostró ser una herramienta eficaz para analizar el movimiento variable aplicable a diversos objetos en desplazamiento. Y pues que la implementación en código resultó ser bastante buena y eficiente, eliminando la necesidad de herramientas especializadas. Y eso sería todo. Muchas gracias.